Hola, soy Dicker296, síganme en redes y continuamos hablando de Dragon Ball, esta vez de Dragon Ball Z. Y sus influencias con respecto a la lucha libre. Porque a ver, si Dragon Ball fue hecho a partir de películas de Kung Fu y todo ocurre en un escenario que parece chino, donde comen comida como chinos, en restaurantes como chinos y se enfrentan a sitios con símbolos chinos y de monstruos chinos y invocan un dragón, un largo dragón chino y cosas así. Toda la estética de Dragon Ball originalmente era china, pero Dragon Ball Z fue una diferencia, fue un cambio. Fundamentalmente en el manga no hubo cambio. Dragon Ball es un solo manga, o era un solo manga, no sé si con Super hubo cambio, pero entre Dragon Ball y Dragon Ball Z es una sola historia. El anime es el que hizo la distinción de Dragon Ball Z, porque además Dragon Ball comenzó a armar una franquicia, comenzaron a hacer películas. Justamente decía en el video anterior, o en el audio anterior, que la primera película, así como para cine o como para presentarse en televisión de Dragon Ball, fue El hombre más fuerte del mundo, que era una producción a nombre de Dragon Ball Z. Y salieron otras muchas películas. A menudo las películas copiaban a héroes o a villanos de la serie. Y Dragon Ball Z es el punto donde los personajes dejaron de crecer. Los personajes de Dragon Ball Z no crecen nada entre el comienzo y el final. Y incluso hoy en día no crece nada. Solo Goku se hizo moreno en algún punto. Y aunque la vida familiar de estos personajes toma un plano más importante que en Dragon Ball original. A lo largo digamos que Dragon Ball Z es la historia de dos familias. La familia de Goku y la familia de Vegeta. Y el héroe y el antihéroe de este cuento. Y cada familia se desarrolla por separado, pero siempre están de la mano ambas. Una familia de campo, de gente acá bien libre, bien baquetona. Y una familia de gente rica o de príncipes que tienen muchas responsabilidades y tienen mucho legado que seguir y cosas así. Es un aspecto nuevo que tiene Dragon Ball Z que no tiene Dragon Ball, la familia, un tema de la familia, de ver crecer a los hijos o no verlos crecer, de querer que estudien, cosas así. Ese es el único aspecto de desarrollo de evolución de personaje que se nota en la serie. Pero aparte de eso, Dragon Ball Z nos pone en distintos arcos, con distintos villanos. Desde el Piccolo de Imaku, el villano último de Dragon Ball, comienza un formato donde cada temporada es un villano diferente. Cada temporada es un villano diferente al que hay que derrotar. Y a veces derrotarlos, incluyendo el relleno, había muchos capítulos relleno que había que hacer para igualar la velocidad a la que se dibujaba el manga, para frenar un poco la producción. En resto de los capítulos relleno, podías estar 80 capítulos o 60 capítulos en un solo arco argumental. Y los arcos argumentales, el primer arco argumental se revela que el origen de nuestro héroe es como el de Superman. Viene de un planeta alienígena y estos seres del planeta alienígena vienen como el General Zod a invadir. Y se abre el espacio exterior, se abren las puertas del espacio exterior. Comienzan a viajar los héroes al espacio exterior. Y el siguiente arco argumental es que el héroe se tiene que enfrentar a un magnate del espacio. Un magnate que vende y compra planetas como si fuera Donald Trump. Y hay que vencerlo. Es un tirano este magnate. El siguiente arco argumental es donde la fuerza militar de la Patrulla Roja, que era un villano de acción en la primera serie, se convierte en una amenaza mayor. Alteran a humanos para convertirlos en androides de batalla. De hecho es curioso, la violencia en Dragon Ball era de caricatura. La violencia en Dragon Ball Z ya no, que bueno, a partir de Piccolo la historia se puso seria, así que era natural que quisieran que este niño que golpeaba con un palo y daba patadas y saltaba, este desarrollo, este personaje contrastaba mucho con los nuevos personajes que estaban apareciendo, todos musculosos y todos serios. Entonces es natural que quisieran hacer crecer a Goku en el final de Dragon Ball. Y ahora todos los personajes son así. Todos los personajes son grandes, altos, musculosos, fuertes. Aunque no sean mamíferos, tienen muchos músculos. No sé cómo funciona eso. No sé cómo funcionan sus anatomías. Pero bueno, la segunda historia es acerca es como Cyborg 009. Si Cyborg 009 se encontró con Dragon Ball, entonces. Y incluye esos viajes en el tiempo y cosas así. Es que no puedo hablar mucho acerca de la trama de Dragon Ball. Todo el mundo conoce la trama de Dragon Ball. Por eso no puedo hablar solo de Dragon Ball. La tercera historia es acerca de esta masa de gelatina que es el mal encarnado. Es convocada de una especie como de huevo gigante que despierta con magia y destruye cosas, pero una parte de esta cosa aprende a ser buena, aprende acerca del valor de la vida y eso.
Y ya son las historias de Dragon Ball, pero a ver, ¿por qué Dragon Ball nos mete en una fórmula así? ¿Por qué Dragon Ball nos dice, este arco que dura 60 capítulos es acerca de un villano y todo el arco consiste en encontrar cómo reunirse o cómo reunir las circunstancias para entrenar lo suficiente y vencer a este villano? Porque de nuevo, Dragon Ball se hizo en un mundo donde no existía Dragon Ball. Era algo nuevo, era algo novedoso y muchas cosas las tuvo que inventar, pero muchas cosas las tomó de otras fuentes de inspiración. Y así como Dragon Ball original se inspiraba mucho en películas de Kung Fu, Dragon Ball Z se inspiró mucho en la lucha libre. Y la lucha libre es un deporte que tiene mucha tradición en varios países, específicamente en países, aquí en México tiene mucha tradición, en Estados Unidos, en Alemania y ¿dónde más? Y pues en Japón. Estaba pensando en otro país, pero no se me ocurre ahorita. De hecho, en Japón, la escena de lucha libre casi se fundó por obra de un alemán que viajó a Japón y les enseñó cómo se hace. Y una de sus figuras más importantes, por ejemplo, de Japón fue Tiger Mask, Máscara del Tigre, un personaje que incluso tuvo manga. Hicieron, así como las películas del Santo ya tuvieron su manga de Tiger Mask. Estamos hablando de 70s. Y por está en castellano la película, por cierto. Está terrible esa película. Bueno, pero la lucha libre, ¿qué elementos comparte con la serie Shonen? Específicamente, ¿qué elementos Dragon Ball importó de la lucha libre para integrar la serie Shonen? Lo que integró la lucha libre son los lados. En Dragon Ball nunca ha sido una serie moralmente compleja. Los malos son malos, los buenos son buenos, y los malos matan, y los buenos matan a los malos. Y ya. No hay muchas complicaciones de por medio. Incluso hoy en día no hay muchas complicaciones de por medio. Pero ese es el primer aspecto. Porque con series más modernas es más fácil cuestionar la posición de los personajes en el mundo en el que viven. Es más fácil poner un velo. O es más fácil que un antihéroe. De nuevo, la mayor complejidad que tiene es Vegeta, que es un antihéroe. Que vive una vida paralela a la de Goku. Y que su necedad lo hace ser obstinado y hace que su entrenamiento dé menos resultados. Pero también su necedad lo hace no perder. Siempre está en segundo lugar, pero nunca va a estar en tercer lugar. Siempre va a mantener esa posición tan siquiera. Eso es lo más de matices morales que nos da Dragon Ball. Y es acerca de ser fuerte y acerca de afrontar las cosas y eso. Pero de inicio es una historia del bien contra el mal. Sea que alguien se vuelve bueno o que alguien se vuelve malo. Es una historia del bien contra el mal. Y otro aspecto que toma de la lucha libre es, por ejemplo, que todos los personajes tienen un ataque especial. Todos los personajes tienen un ataque especial y cuando lo lanzan gritan su nombre. Goku tiene el Kamehameha, la onda vital. Su amigo Pelón tiene un rayo de motosierra con el que puede cortar a sus enemigos en dos. El amigo verde, el que era villano al final de Dragon Ball, tiene un rayo picudo, un rayo afilado con el que puede penetrar enemigos, no es una esfera. Todos se reconocen. No me acuerdo cuál es el rayo especial de Vegeta. No sé si tiene. ¿Qué otros personajes participan del lado de los héroes? Usualmente cada personaje principal tiene una estructura narrativa curiosa de Dragon Ball Z. Hay personajes principales que forman parte del equipo principal del juego, de la saga, pues, del combate. Y cada personaje principal suele tener personajes secundarios. Goku tiene a su familia, Vegeta tiene a su familia, Piccolo tiene su relación con Kamisama, los Namekuseis y esas cosas. Y Krillin eventualmente también tiene su familia, sus asuntos personales. Roshi tenía su familia también. Bueno, sus conocidos y gente que vive en la casa como si nada. Es una forma envuelta de ubicar a los personajes. Porque se juntaron varios personajes. Por ejemplo, no sé, Ten Shin Han y Chaos contarían como personajes de Roshi y Lunch. Entonces, tienes facciones. Tienes distintas facciones y eso también va mucho de la lucha libre. En la lucha libre, los personajes se suelen alinear en facciones. Por ejemplo, DX Generation o... ¿Cómo se llamaba? Por ejemplo, había un luchador que decía sí, 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 que se había afeitado la cabeza y que gente lo seguía, otros luchadores lo seguían, es otro ejemplo. Entonces, los personajes se juntan en bandos para que reconozcas cuando un bando es atacado, el otro bando responde. Es como un poco como guerra de pandillas. Entonces es otro aspecto que tenía Dragon Ball Z, porque Dragon Ball, los personajes a menudo eran solo el bando buenos, el bando malos. Y ya. Todos los buenos se conocían y se llevaban siempre bien, y todos los malos ya había que derrotarlos.
Podían ser un grupo, podía ser un individuo, pero a menudo eran la misma facción. Tao Pai Pai forma parte de la Patrulla Roja por anexión, aunque sea una amenaza individual. Entonces, ahora, para comprimir esta historia, ahora hay facciones. Cada familia o cada grupo de los buenos es una facción. Y así pueden aparecer o desaparecer en la historia. Aparecer cuando hay que ayudar y desaparecer en la historia mientras no hacen falta. En los capítulos de relleno. Es otro aspecto que tomó de la lucha libre. Otro aspecto que tomó de la lucha libre es cómo los enfrentamientos. Esto es un poco más complicado. Cómo los enfrentamientos se dan por episodios. O sea, no se enfrentan 5 de un grupo contra 5 del otro inmediatamente. Hay eventos grandes donde los malos son un grupo y todos los buenos tienen que venir a pelear. Pero usualmente los buenos se separan por grupos. Mientras unos grupos descansan o entrenan o investigan una nueva forma de resolver el problema, otro grupo da la cara, o otro individuo del grupo da la cara. Y por eso, esto existe en la lucha libre, porque en la lucha libre no tiene caso meter a todos tus atletas en el ring al mismo tiempo. Cuando puedes meter a 2 por enfrentamiento o a 4 por enfrentamiento, mientras los demás descansan. Es un ritmo que te permite conocer el lado individual de cada personaje por turnos. Permite a los otros descansar y permite que no esté tan saturada la trama. Y así funciona. Entonces, cuando están enfrentándose, por ejemplo, Goten y Trunks a Majin Buu, eso da tiempo para, no sé, para que Trunks y Vegeta entrenen en la sala del tiempo. No, ¿para qué sucede mientras tanto? No, pero por ejemplo, cuando Goku está enfermo, o con los Saiyajins, tienen que distraer a los Saiyajins, a Nappa y Vegeta, para que llegue Goku del camino de la serpiente, cosas así. Es este control de suspenso, o este control del conflicto, que es algo muy propio de la lucha libre. ¿Qué otro aspecto toma de la lucha libre? El hecho de que cada personaje no solo tenga un movimiento especial, sino que tenga una personalidad muy rimbombante, que tengan unos rasgos muy característicos. Los luchadores a menudo tienen tatuajes o se pintan la piel con polvo de oro o escupen cerveza al aire. Tienen unos rasgos muy... Su presentación, su tema musical, que cuando llegan aparecen y los reconoces. El más famoso posiblemente son los luchadores más famosos, creo que serían el Undertaker. Todo el mundo conoció el gimmick del Undertaker, la música con la que llegaba, música de funeral. A veces llegaba con unos monjes, una que llevaban ataúdes, y a veces él aventaba a otros luchadores a los ataúdes. O John Cena, este rapero. Todo el mundo conoce la entrada de John Cena, ¿no? Tan, taran, tan, tan. Esa música que tenía John Cena y su gesto del no me puedes ver. No eran movimientos de combate, por ejemplo, pero eran partes que le daban... Eran expresiones de brazos y de cuerpo que le daban mucha personalidad al personaje. O su gorra, que también le daba mucha personalidad. Sus shorts, que parecía un niño gigante, ese John Cena. Otros luchadores también muy característicos hubo. Villanos muy característicos también hay, que es otro rasgo que heredó Dragon Ball Z. Los villanos de Hokuto no Ken, los villanos por ejemplo del Puño de la Estrella del Norte, suelen ser punks, suelen ser gente muy musculosa, pero no se distinguen mucho entre sí. No son gente tan carismática como los héroes. Supongo que estaría mal visto que los villanos sean carismáticos y sean atractivos, ¿no? Entonces en la lucha libre se acostumbra que los villanos también tengan mucha personalidad, mucha presencia. ¿Ok? Los villanos son muy malos, pueden tener tatuajes, pueden tener la cara tapada, pueden tener máscaras muy feas, pueden llevar con ellos herramientas que los hacen ver malos, pueden gritarle a sus compañeros o maltratarlos o empujarlos, hacen rasgos muy de villano. Y Dragon Ball Z también tiene eso. En Dragon Ball original no era tan común. Cuando te enfrentas a los de la Patrulla Roja, en Goku se enfrenta a los de la Patrulla Roja, no ves los rasgos de cada uno. No ves, son mugs, son minions, son esbirros, nada más del mal. Hay algún villano y el villano tiene esbirros y los esbirros son la válvula de presión para que haya batallas, aunque el villano final no sea confrontado. No, en Dragon Ball Z los villanos finales siempre confrontan a sus, excepto el asunto con los minicells, pero eso de nuevo se puede considerar como un descanso. Los villanos suelen confrontar directamente a los héroes. Y ves mucho cómo se desarrolla la personalidad de estos villanos, como Androide 18 se acaba volviendo parte de los buenos, o Androide 16, aunque es un robot, más robot que los otros androides, aprende acerca de la vida, aprecia la vida. O Majin Buu aprende acerca de
también de la vida. Aprende acerca tiene un perrito en algún momento y aprende a cuidarlo, y cuando lastiman a su perrito aprende a castigar a las personas por lastimar a otros. Te dan a entender que el Majin Buu originalmente era un ser insensible, simplemente no entendía las dificultades de la vida y de los seres vivientes. Entonces, es una cosa que heredó. Y otra cosa que heredó, ahora que menciono Majin Buu, otro aspecto que heredó el Dragon Ball Z de la lucha libre es al personaje de Mr. Satan, que es posiblemente el personaje más fascinante de toda Dragon Ball Z, no de Dragon Ball. De Dragon Ball Z, el desarrollo de Mr. Satan, Mr. Satan es básicamente, los héroes tienen poderes, sé que vienen del espacio exterior o que entrenaron muy duro, pero los héroes suelen tener un modelo de batalla, enfrentarse con puñetazos, lanzar rayos y volar muy rápido. Y se desplazan a los sitios volando. Pero dentro de esto, en la saga de Cell, aparece un personaje, el héroe de la humanidad. Aparece un luchador que es el campeón del mundo. Cuando estos héroes crecieron enfrentándose en torneos de lucha libre. Pero como los torneos de lucha libre les quedaron pequeños, ya no participaban en ellos. Y mientras ellos ya no participaban, esta figura se volvió famosa entre las personas normales. Un luchador que era muy fuerte. Y ese luchador que era muy fuerte para ser un luchador, pero es muy débil comparado con los héroes, participa y la gente cree que él hace más de lo que realmente hace. Cree que él es quien está salvando el mundo. Durante la saga de Cell, es el aspecto más interesante de Dragon Ball Z en general. Este luchador que es famoso, que tiene el cariño de la gente, que tiene el cariño de los niños, que es un luchador de lucha libre. Los personajes de lucha libre, aunque sean personajes reales, son ficticios. Y este es un personaje real que en este mundo que está bien ficticio. Porque él sabe cómo manejar la opinión de la gente, sabe cómo manejar el ritmo y la emoción de su público. Más que los héroes. Los héroes no saben eso, ¿no? Los héroes viven desconectados del mundo. De llegar a cierto punto, sus habilidades los separan del resto del mundo, no conviven con nadie, solo conviven entre ellos. Y esta figura pública, esta figura pública en un mundo que está acostumbrado a celebrar las artes marciales, es la mayor celebridad de este mundo. Y todos se ponen de acuerdo en que no importa si esta persona toma todo el crédito de vencer a los malos, no es un problema. Siempre y cuando eso hace siempre y cuando no os moleste. Y este personaje, de nuevo, la lucha libre es ficticia. A menudo los golpes que se dan, algunos golpes son muy riesgosos. Cuando se avientan de escaleras es muy riesgoso. Pero los golpes que se dan entre ellos, los antagonismos, son algo actuado. Cuando termina la lucha libre, los luchadores quedan enemigos, los rudos y los técnicos. Que además es un concepto que les digo que existe universalmente en la lucha libre. En inglés, un rudo es un heel y un técnico es un face. Y cuando alguien se vuelve de uno a otro, dicen heel, face, turn, giro de nuca a rostro, o face, heel, turn, giro de rostro a nuca. Bueno, lo que nosotros sea cambio de rudo a técnico, cambio de técnico a rudo. Entonces, esta idea de que en la vida real los rudos y los técnicos son compañeros de trabajo, son como gente que participa en un concierto, es como esperar que los bailarines y las estrellas pop se lleven mal, son parte del mismo show. Entonces, en la vida real los luchadores no tienen esas rivalidades. Si tienen esas rivalidades son diferentes. Y es un show para los niños, para los jóvenes, para la gente que se emociona fácilmente con esas cosas. Y eso nos hace pensar que son como superhéroes, que son gente por encima de la vida, más grande que la vida, y que tiene más capacidades que los seres humanos normales, pero no las tienen. Son seres humanos que entrenan mucho y que aguantan golpes, pero nada más. Entonces, esta exploración acerca de la búsqueda de las personas, de héroes, acerca de este personaje que es el responsable de que la gente entienda los peligros en los que están. Y es un personaje, es un farsante, es cómico, es un personaje de comedia, pero también tiene cierta nobleza. Cuando los héroes, el Goku tiene esta habilidad donde junta la energía de todas las personas del mundo, pero tienen que levantar la mano para darle energía. Entonces él puede convencer a las personas de que necesitan hacerlo para salvarse. Cosas así es el rostro de la franquicia. Es un poco como en la Liga de la Justicia, cuando ahorita no me acuerdo cómo se llama. Corrigiendo desde la cabina de edición de la Liga de la Justicia, me refería al personaje de Maxwell Lord. Hay un personaje que se convierte en el personaje de relaciones públicas de la Liga de la Justicia. Y ese personaje de Mr. Satan, cuando conoce a Majin Buu, este luchador humano metido en un mundo de superhéroes, cuando conoce al Majin Buu, este monstruo gelatinoso
que solo conoce la destrucción y el mal. Hay un arco donde donde le dicen, enfrenta a Majin Buu, sálvanos, Mr. Satan. Y él piensa que lo va a enfrentar, le trata de poner explosivos, lo trata de matar, pero acaban llevándose bien. Uno de los aspectos de Majin Buu acaba llevándose bien con Mr. Satan, acaba aprendiendo lecciones de él, el perrito que tiene Majin Buu se lo regala a él, y el desarrollo que se hace interesante es un desarrollo menos violento. Por ahí hay una parte mala de Majin Buu que sí se enfrenta a los héroes, pero este desarrollo es quizás la parte más humana, es el punto donde el mensaje de Akira Toriyama llega. Porque Dragon Ball, Akira Toriyama estaba buscando su voz. Y se nota. Hay muchos aspectos de leyenda, muchos aspectos de comedia. Y es interesante, pero se nota que no era un artista desarrollado hasta ese punto. Y Dragon Ball Super es él queriendo mantener viva la fantasía. Pero Dragon Ball Z, y específicamente el arco de Majin Buu, es posiblemente el más interesante de todos. En términos de cómo se desarrolló el género shonen, en términos de qué aprendió él acerca de las personas, de la clase de personas que se emociona con los mangas de peleas. Así que es el lado más interesante que podemos explorar hoy. No sé por qué Mr. Satan se llama Mr. Satan. Ya había un personaje llamado Ox Satan. En Estados Unidos ambos nombres los censuraron. Apenas estaba hablando con el Right Sider. Sí, el Right Sider ahí anda. Converso a menudo con él, aunque solo lo han escuchado en un episodio. Y me dice que cuando era niño, su mamá estaba viéndolo ver tele. Y en un arco donde aparece Mr. Satan, la gente del público en lo de artes marciales le grita ¡Satan! 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 Y la mamá le dice, oye, quítale eso. ¿Cómo que Satán? Como que están aplaudiéndole a Satán. Es un aspecto interesante. Bueno, no vamos a hablar mucho de Dragon Ball. Si quieren que exploremos las subtramas de Dragon Ball más a fondo, también se puede hacer. Aunque no me siento muy cómodo. Sí, no me sentiría muy cómodo si eso me hiciera tener que ver Dragon Ball Super. Consideren que yo me salí de Star Wars cuando hicieron el cambio de canon. Yo me salí de Evangelion cuando hicieron 3.0 más 1.0. Entonces me considero salido de Dragon Ball. No he seguido casi nada de Dragon Ball Super. No creo que una serie sin final y sin mensaje pueda ser un legado respetuoso a esto que les estoy hablando. A este mensaje acerca de a este antes y después de que Dragon Ball llegó, y cuando Dragon Ball terminó apareció todo un género de historias juveniles acerca de la autosuperación y la superar retos y esas cosas, y conservar y seguir siendo buenas personas en un mundo donde las personas malas siempre la tienen fácil. Eso es algo bueno, no lo arruinemos. No voy a hacer un audio acerca de Super, haría uno sobre GT, pero no. GT es interesante visualmente, pero poco más. Bueno, nos vemos la próxima semana.